abdomen. Presten atención, por favor, porque esta es una clase un poquito pesada, porque contiene demasiados nombres, pero que es importante para mantenerlos serios, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a tocar peritoneo, que es una membrana serosa con sus hojas parietales viscerales. Vamos a hablar de la cavidad peritoneal dividida por el saco mayor y el hueso mental. Vamos a hablar de los mesenterios, el pico, los ligamentos peritoneales que sostienen las vísceras. Vamos a identificar los límites y componentes tanto del peritoneo parietal visceral, el pico mayor, menor, mesenterio y meso, bien definidos, de manera que no quede duda, ¿sí? Lo que más tenemos en la práctica cotidiana es abdomen, porque es lo que con más frecuencia se aplica. Vamos a hablar un poco de los orificios, las relaciones, foramen mental, la comunicación entre el saco mayor y la fosa mental. Vamos a hablar de las relaciones peritoneales, de los órganos interperitoneales y restos peritoneales. Y ya vamos a ver algo sobre la irrigación tanto del peritoneo parietal así como del peritoneo mental. Por lo tanto, es una clase así como la ven con Pablo. Muy bien. Vamos a empezar porque el peritoneo es una membrana serosa, ¿sí? Es una membrana serosa que tapiza toda la cavidad abdominal en su conjunto y también cada uno de los órganos intraabdominales. Entonces aquí tenemos lo que se llama el peritoneo parietal, puesto con línea azul, ¿sí? Todo el peritoneo parietal, ¿de acuerdo? Y además tenemos el peritoneo visceral, que es todo lo que está en amarillo. Entonces, cada uno de los órganos está cubierto. Acá había una línea azul, ¿se acuerdan? Es el que está pegado a la pared. Pero ahora hay una línea amarilla que es la que está pegada al órgano. Cada uno de los órganos está envuelto por una capa de peritoneo que se llama peritoneo visceral. Muy bien. Visto en otra lámina, acá tenemos el peritoneo parietal, visto en el corte sagital, ¿sí? Que hay varios repliegues que forman el peritoneo parietal que tapiza toda la cavidad abdominal. Y acá tenemos el peritoneo visceral, en amarillo, que tapiza cada uno de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Visto de otra manera, ya esta lámina la hemos visto cuando hemos hecho pared abdominal, pero para recalcar que no quede duda, ya sabemos que primero está la piel, ¿no es cierto? La piel. Debajo de la piel hay el tejido celular subcutáneo que tiene dos capas, ¿no? Separadas por dos membranas, una que está más pegada hacia la ponerosis y otra que está más pegada a la piel. Después tenemos el músculo oblicuo mayor, que como ustedes ven, manda su apolibrosis que va a cubrir el estuche anterior de los rectos, ¿sí? Después tenemos al oblicuo interno, que va a hacer que se divida su apolibrosis en una para adelante, o sea, cubriendo la parte anterior, y otra que va hacia atrás, cubriendo la parte posterior del estuche de los rectos. Por favor, estén siguiéndome clarito porque ya no lo voy a repetir. Finalmente tenemos el transverso del abdomen, que es este músculo de acá, el tercero, que este sí envía su hoja hacia la parte posterior del estuche de los rectos. Debajo del transverso del abdomen viene la fascia transversal, que es esta capita media crema, media café, que está acá atrás, ¿sí? ¿La sigue? Es la fascia transversalis. Debajo de la fascia transversal tiene un poco de tejido conectivo, así como hay acá ese tejido conectivo que parece el tejido que está debajo de la piel. Acá también tenemos un tejido conectivo que está sobre el peritoneo parietal, el que tapiza la cavidad por dentro. Entonces es el peritoneo parietal. ¿Está clarito? Muy bien, si me gusta que están entendiendo. Volvemos a verlo en un corte ahora más abajo. Y en este corte más abajo vamos a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo, y debajo de eso vamos a encontrar el oblicuo mayor, después vamos a encontrar el oblicuo menor, después vamos a encontrar el transverso, después vamos a encontrar la fascia transversalis, después vamos a encontrar este tejido conjuntivo, y debajo del conjuntivo está el peritoneo parietal. ¿Clarito? Entonces, cuando ustedes tengan que asistir a una sala de operaciones
en una cirugía de abdomen, ustedes ya saben bien qué estructuras se están cortando. Por lo tanto, cada una de estas estructuras debe repararse uno por uno. Si corto el peritoneo, si corto la piel, tengo que pegar piel con piel. Si corto la poneurosis más superficial del oblicuo externo, pues tengo que suturar la poneurosis del oblicuo externo. Si corto la poneurosis posterior, pues tengo que suturar la poneurosis posterior por lo menos aproximarla. Finalmente, si abro toda la cavidad, tengo que ir a solicitar por ejemplo. ¿Aló? Sí. Ya. Entonces, decía que en sala de operaciones, cuando hacemos una cirugía de abdomen, vamos a ir cortando todas estas estructuras. Y por lo tanto, cada una de ellas la tenemos que alinear la una con la otra. ¿Estamos? Es lo mismo que cuando hacemos una episiotomía, ¿no es cierto? Una episiotomía cortamos para facilitar la salida de la cabeza del feto. ¿Y cómo vamos a suturar? Tenemos que suturar exactamente igual, parte con parte, si no me queda chueca la herida. Y a nadie le gustaría quedarse con una herida chueca, ¿no es cierto? Nuestra obligación es reconocer el tejido y afrontarlo capa por capa. Muy bien. Si nosotros vemos el peritoneo, vamos a ver que el peritoneo va a formar y a tapizar no solamente la cavidad, tanto en la mujer, ustedes vienen que hace repliegues y tapa, y da una apariencia de una superficie brillante, ¿sí? Una superficie brillante que refleja esa capa de cerosa especial. Y tapiza tanto en la mujer todos los órganos, y tapiza en el varón también todos los órganos. ¿Por qué decimos que este es varón? ¿Por qué decimos que este es varón? Cállese. A él le preguntaba. ¿Por qué? Porque tiene útero, pues, ¿no es cierto? Fácil, ¿no es cierto? Pero tengo que saber que esto tiene útero, acá hay útero, trompas, ovarios, y acá solo hay la vejiga y el recto. ¿Sí? Entonces no hay discusión. Tenemos que orientar, mirar y reconocer. Eso tenemos que aprender a hacer. Si no reconocemos, vamos a estar en problemas. Y la anatomía es para reconocer las estructuras. Muy bien. Entonces aquí tenemos un peritoneo parietal que tapiza la cavidad, tanto en la mujer como en el hombre. Y tenemos un peritoneo visceral que tapiza cada una de las estructuras que están en la cavidad abdominal. Muy bien. Entonces, ¿qué compartimientos forma la cavidad abdominal? Es una gran cavidad peritoneal que va todita esta cavidad peritoneal, pero que va a estar dividida en dos. Y va a haber también una cavidad que se llama la transcavidad de los epiprones, que es esta parte de acá, que la vamos a estudiar también una por una. Muy bien. Entonces, esto que se encuentra acá atrás del peritoneo parietal posterior, entonces el retroperitoneo. ¿Sí? Entonces tenemos que saber qué órganos hay en cada una de las estructuras, tanto de la parte de la cavidad abdominal como del retroperitoneo. Muy bien. Y entonces aquí vamos a entender que aquí hay lo que se llama la transcavidad de los epiprones, que la vimos en la anterior lámina, ¿no es cierto? Esto que es la transcavidad de los epiprones, y que se encuentra separada por el epiplo mayor y el epiplo menor que está acá adelante. Muy bien. Entonces, estos compartimientos, si nosotros sacamos el intestino, vamos a encontrar que esto sería el retroperitoneo, donde hay algunos órganos que están tapizados con peritoneo, como el páncreas, pero no está hacia adelante, porque está fijo hacia atrás, no tienen eso. Por lo tanto, este peritoneo que está acá viene a ser el peritoneo posterior.
y entonces se encuentra hacia atrás. Pero no da vista hacia la cavidad abdominal grande. ¿Por qué? Porque está en la transcavidad de los epiplones, forma la cara anterior de la transcavidad de los epiplones, la base, ¿sí? La cara de la base, forma la base. Muy bien. Entonces, la cavidad va a estar dividida por un ligamento que es el ligamento supramesocólico, que es este de acá, y va a dar lugar a dos compartimientos, uno superior que se llama supramesocólico y otro inferior que se llama inframesocólico. ¿Dividido por qué? Por el epiplon mayor, que va a nacer del intestino grueso transverso, la parte transversal, o sea, la segunda parte del intestino grueso, y de la cara inferior del estómago. De esas dos van a formar dos hojas que van a formar el aumento mayor o epiplon mayor. Y cuando hay esas dos hojas, van a dar un compartimiento superior y un compartimiento inferior. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar uno por uno. Entonces, en el compartimiento superior vamos a encontrar la cara del hígado, ¿sí? Que tiene su peritoneo, que va a formar, se unen las dos partes, tanto del hígado como del vaso, que se va a encontrar por este lado, y le decimos espacio sufrénico derecho y izquierdo. Este es el espacio sufrénico derecho y este es el espacio sufrénico izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué sufrénico? Porque está debajo del diafragma. Muy bien. Pero se junta acá en un meso que se llama el ligamento falciforme, que divide la parte superior en dos partes: el espacio izquierdo y el espacio derecho. El espacio derecho que está con el hígado y el espacio izquierdo que viene a estar formado por el estómago y al costado derecho del vaso. Perdón, al costado izquierdo del vaso. Muy bien. Entonces, este espacio derecho va a dividirse en un espacio, primero en un espacio, los espacios dicen frénico derecho e izquierdo. Es el espacio frénico derecho que está con verde, ¿sí? Y esta es la fosa, el espacio infrahepático, ¿sí? Infrahepático. ¿Por qué? Porque acá está la vesícula, ¿cierto? En cambio, este lado de acá está para el costado de arriba, que es el espacio subfrénico, subfrénico derecho superior. Muy bien. El espacio inferior está tapizado por el epiplon mayor. El epiplon mayor nos va a dar toda una estructura diferente a todos los órganos que se encuentran debajo de esta imagen especial que está formada por, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? El estómago. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Ya, muy bien, están despiertos. Si nosotros levantamos el epiplon mayor, entonces vamos a encontrar el colon transverso, ¿cierto? Y acá abajo vamos a encontrar el espacio inframesocólico. Lo que está hacia arriba entonces era el supramesocólico y lo que está debajo es el espacio inframesocólico. Y aquí está ocupado básicamente por los intestinos, el intestino delgado. El intestino delgado a su vez está sujeto a la pared posterior por el meso que lo sostiene. Y el meso va desde el ángulo del duodeno hacia el ángulo iliocecal. ¿Sí? Un espacio diagonal que mide más o menos unos 15 centímetros, como lo vamos a ver posteriormente. Y me delimita dos partes, una derecha y una izquierda. Entonces aquí delimita, se llama espacio mesentérico cólico derecho e izquierdo. ¿Sí? Estamos llevándolos despacio, sin apurarnos, porque hay que entender. Pero toda la nomenclatura viene de la parte que estamos viendo.
O sea, tampoco es difícil, sino que hay que saber ubicarse. Muy bien. Y hacia los lados van a ver lo que se llaman los espacios parietocónicos, tanto derecho como izquierdo. Y parieto porque viene pegado a la pared. A su vez, hay algunos pliegues y fosas que tenemos que reconocer. Uno es este pliegue, que se llama el pliegue paraduodenal, porque está al costado del duodeno. Pero hay también un pliegue superior y hay un pliegue inferior. Entonces se llama pliegue duodenal, paraduodenal, pliegue duodenal superior y pliegue duodenal inferior. Y estos van a delimitar una cavidad, ¿no es cierto? Que es la cavidad por donde emerge el duodeno, que está retroperitoneal e emerge hacia la cavidad. Y va a formar unas fosas, una fosa paraduodenal, que es el que se forma debajo de este repliegue, pliegue duodenal, paraduodenal, y una fascia duodenal superior que se forma en esta zona que está marcada en rojo, lo mismo que una fosa y una fascia, una fosita duodenal inferior que se forma debajo del pliegue duodenal inferior. Entonces, cada uno de los pliegues va a dar lugar a una fosita, a la fosita duodenal superior, a la paraduodenal y a la duodenal inferior. Muy bien. Entonces nos seguimos complicando la vida y vamos a encontrar que existe un pliegue que se llama mesentérico parietal, ¿sí? Este que está destinado en verde, y hay otra que es el pliegue que da lugar al meso del apéndice. Por esos mesos van a transcurrir vasos, ¿sí? Por esos pliegues van a transcurrir vasos. Muy bien. Finalmente hay algunos pliegues que me van a formar el pliegue iliocecal, es el ciego, es el apéndice. Entonces el pliegue iliocecal que va a dar la fosita iliocecal superior, una fosita inferior, y este es el pliegue de los pliegues secales. ¿De acuerdo? Y en este lado tenemos a la fascia retrocecal. La estamos poniendo con colores para que ustedes puedan definir. Pero ustedes, en una persona que operan, no van a encontrar colores. De manera que lo que tienen que saber es ubicarse en qué parte está. Y el nombre viene de las estructuras que tenemos ahí. Simplemente que hay que saber ubicarse y describir las estructuras y de ahí viene si es un pliegue o si es una fosa del lugar donde estamos. Muy bien. Finalmente, hay una fosita intersigmoidea, ¿sí? Este es el, ¿qué cosa es esto? El sigmoide. Están ubicados. Solo es cuestión de nada más que tener la seguridad. Y esta fosita intersigmoidea, va a estar ubicada dentro de lo que es el meso del sigmoide, es el meso del sigmoide. Y por ahí van a transcurrir los vasos que van a irrigar y a inervar al sigmoide. Muy bien. Finalmente vamos a encontrar lo que se llama algunos canales laterovesicales, como este de acá y este de acá, ¿sí? Y hay también canales pararrectales que están acá, pararrectal derecho, pararrectal izquierdo, ¿sí? En cada uno de los lados está al costado de una visa que se dice que es paravesical o pararrectal. Pero hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer, porque en el hombre hay una cavidad anterior que se llama el espacio recto vesical, ¿sí? En cambio, en la mujer que tiene ahí el útero ya va a tener otra estructura. No la he puesto aquí, pero en el hombre, en la mujer, vamos a encontrar el útero a este nivel. Por lo tanto, hay un espacio vésico uterino y hay un espacio
recto uterino, y por este espacio recto uterino llegamos al fondo de saco de Douglas. ¿Correcto? ¿Estamos ubicados? Sí. Y entonces el fondo de saco de Douglas llega hasta el piso pélvico, y nosotros podemos palpar el fondo de saco de Douglas a través de un examen vaginal. Bien, y es más, por este espacio del fondo de saco de Douglas y el espacio del fondo de saco vaginal posterior, podemos acceder a este saco de la mujer, al saco recto uterino, y podemos obtener líquido o secreciones o alguna muestra cuando queramos hacer algún procedimiento para identificar si hay algún problema. Por ejemplo, una paciente que tiene pus, que está en la pelvis, nosotros podemos pulsar por ese lado y obtener la pus y hacer un estudio microscópico de esa muestra para ver qué tratamiento le vamos a dar a esa paciente. Además que le vamos a dar seguramente un tratamiento quirúrgico. Si hay pus, tenemos que absceso diagnosticado, absceso evacuado. No existe otra forma. Yo le puedo dar todos los antibióticos que quiera, pero no voy a conseguir eliminar el fondo. Absceso diagnosticado, absceso evacuado. Muy bien. Entonces ahora vamos a estudiar algunos pliegues, ¿sí? Y entonces vamos a estudiar primero el ligamento falciforme. El ligamento falciforme tiene dos capas, una derecha y una izquierda. Y al centro está el ligamento. ¿Qué ligamento? ¿Qué ligamento hay al centro? ¿Quién me hizo hígado en mi exposición que hicieron mis alumnos de práctica? ¿Quién hizo hígado? Tengo dos grupos de prácticas. Y los dos me han hecho hígado y me han hecho una exposición en la pizarra maravillosa. Ahora quiero saber si se acuerdan. Porque si han estudiado solo para dar lección, pues entonces no sirve de nada. Tienen que estudiar para saber. Por favor, yo no soy el que tiene la última palabra. Ustedes tienen que saber y estudiar para ustedes, no para mí. Yo no quiero. Ustedes tienen que estudiar. ¿Quién va a ser el médico después? ¿No van a ser ustedes? Para eso no están acá. Eso tienen que saber. Muy bien, entonces, este es el ligamento falciforme que va a tener en su lugar. Ahora vamos a ver que en la parte inferior tenemos también una serie de ligamentos. Una es el medial, que todos van a terminar a nivel del ombligo. ¿Por qué terminan en el ombligo? Porque son rezagos embriológicos. ¿Por dónde se alimenta un recién nacido? Perdón, un feto. Por el ombligo. Ahí le llegan los vasos, ¿no es cierto? Que son los vasos umbilicales, tanto las venas, la arteria umbilical, todas ellas. La arteria umbilical va hacia abajo, ¿sí? Pero va hacia arriba también para conectarse. Y lo hace por este ligamento, que es el ligamento redondo del interno. ¿Sí? Está al centro mismo, ese puntito redondo que ven ustedes acá, es el ligamento. Está atrofiado, ¿por qué? Porque es un rezago embriológico. De la misma manera, por acá, por el centro, la línea media, transcurre el uráculo, que es un rezago del desarrollo del feto. Y tenemos acá estos vasos que están aquí, estos pliegues, que se llaman los pliegues inmediales, ¿sí? Entre la línea media y estas que son los vasos atrofiados de los vasos que van al cordón umbilical. Y esos vienen de los vasos atrofiados que tienen uno en cada lado, uno acá y otro acá. Esos dos vasos son los vasos que llevan la sangre arterial al cordón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Son los vasos arteriales que están al cordón. En cambio de acá arriba lleva la sangre venosa. ¿Sí? Porque tenemos que el cordón tiene... ¿Cuántos vasos, señorita?
¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Ustedes saben muy bien, porque todos han sacado 16 para arriba en obstetricia 1. ¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical? ¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Una pregunta recontra fácil. A ver, la señorita. ¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Bien, la otra señorita. Ilústrenos, ¿cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Nada, señorita. Nada. Esta lista está peligrosa. Señorita, ¿cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Le voy a preguntar a las damas. Señorita, ni se acuerda cuántos vasos. Señorita, entonces, por las mujeres están. ¿Saben los varones? A ver, señor de allá, ¿cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Señor Frank, ¿cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Sí, la anteriormente umbilical, de ahí luego las partes umbilicales, que serían alrededor de esto. Ya me está echando ya. Sí, ¿Cuántos vasos tiene? 3. ¿Quién dijo 3? A ver, ¿cuáles son los 3? ¿Ya plateado o no plateado? A ver, ¿cuáles son los 3? Ya me está engañando, no sabe. Todo cordón umbilical tiene 3 vasos: 2 arterias y una vena. Acá están las 2 arterias obliteradas y acá está la vena, que todas desembocan en el cordón. ¿Sí? Ya lo estamos viendo en esta clase. Por fin han aprendido algo que debieron saber del año pasado. Bueno, ustedes no han visto ahí, ¿no? Los de sexto, los de segundo no saben. Bueno, entonces, acá tenemos 2 arterias que están obliteradas, cerradas. Cuando el niño nace, esas arterias se cierran porque empieza la circulación arriba, por el pulmón y todo eso, cambia la circulación y entonces se cierra. Entonces, son los rezagos de las 2 arterias y de la vena que se va para el ligamento transformador, ¿sí? Y que se va a conectar con el ducto venoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas fosas inguinales pueden ser las fosas inguinales internas, que están pegadas a la línea media, y las fosas medias, que están pegadas entre el pliegue que está formado por los vasos obliterados y los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos, ¿cierto? Entonces tenemos vasos epigástricos hacia un lado y vasos epigástricos hacia otro lado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto que estoy hablando, yo como ando siempre haciendo curso de química obstetricia, les pregunto siempre a los de quinto, que salen, todos sacan nota de 16, pero llegan al sexto y yo paro remolcándolo porque no saben nada, solo aprueban nomás por dar examen, y eso es lo que no quiero que pase. Ustedes estudien para saber, no estudien para dar examen, por favor. Cuando estudian para dar examen, aprueben y se confíen ya. ¿Creen que lo saben? Por eso les hago hacer su práctica, les dejo tarea, los hago hacer, y después les hago la retroalimentación. Les vuelvo a preguntar lo mismo, a ver si solo han aprendido para decirme las cosas o han aprendido realmente para saber. ¿Sí? Y estoy haciendo lo que se llama control de calidad. ¿Aprendieron o no aprendieron? Lo que están aprendiendo no es para mí, es para ustedes. Muy bien. Entonces hemos dicho que estos repliegues peritoneales van a dar lugar al ligamento falciforme que sostiene al hígado, pero que además el hígado está fijado por este otro ligamento importante que ya lo vamos a revisar más tranquilos cuando hagamos hígado. ¿Sí? Porque para este segundo semestre, porque el examen lo vamos a tomar ¿cuándo, delegado? El lunes, ¿no? El lunes. El lunes. Eso queríamos hablar. El lunes. En los 3 días no han estudiado bien y todo. Tenemos teoría de nivel inferior, hemos terminado la teoría. No sé si no han terminado. No sé si no han terminado, pero el examen, de acuerdo al sílabus, debía tratarse el 30 de abril. Ya.
Vamos a postergarlo un poquito ya. Doctor, este sílabo está adelantado. ¿Está adelantado? Sí, porque no iniciamos clases el 18. Lo que usted nos dijo, Iniciamos tanto al después. doctor Linares como Mías, que se iba a tomar en la última semana de este mes. Mucho. Eso me ha dicho usted. Puedo esperar una semana más. Una semana más. Pero el examen va a venir de todo lo que ha venido en el universo. Porque ustedes han hecho los hechos seminarios, ¿sí o no? Y en el segundo semestre que hemos puesto, un montón de actividades que hemos puesto, el trabajo. Pero yo no voy a perder 2 horas, 1 hora discutiendo el trabajo acá. El trabajo lo van haciendo ustedes y lo van consultando con su tutor conforme van avanzando. ¿Sí? Lo cierto es que la última semana, antes de que acabe el curso, ustedes presentan el trabajo, lo sustentan y vendrán a su maqueta. Porque así hemos quedado. ¿Cierto? Muy bien. Pero para eso no me van a perder 2 horas. Van a ir revisando lo que no han revisado en la teoría, no sé. Particularmente yo no voy a hacer revisión de las maquetas. Eso ustedes me lo presentan y me lo sustentan. Y cualquier consulta me la hacen en cualquier momento al tutor que les toque. ¿De acuerdo? Pero el día de la presentación todos vienen acá con su sustentación y con su maqueta. ¿Sí? Cuando todos hayan presentado su trabajo, entonces, cayó, estamos realizando. Muy bien, entonces decíamos que este ligamento falciforme tiene 2 capas, una que va hacia la derecha y una que va hacia la izquierda. Entonces tiene 2 capas, una derecha y una izquierda. Y al centro está el ligamento redondo del. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Entonces, aquí hay una parte que quería que se ha quedado pendiente, y es lo que se llama el triángulo de Hasselbalch. El triángulo de Hasselbalch es un triángulo que está delimitado entre los vasos epigástricos inferiores, el borde del recto anterior y el ligamento inguinal. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque por acá se pueden producir las hernias directas. ¿Sí? Doctor, tengo una pregunta. He visto en bibliografía, se ha leído que consideran la base como ligamento pectíneo, ¿no? Algunas veces sí, puede considerarse cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ambos es una pequeña membrana que existe entre ambos. En algunos términos figura como una base muy pequeña, que se la considera un reloj. Pero básicamente le llamamos el ligamento inguinal. Muy bien, entonces hemos visto que existen pliegues. Estos pliegues van a dar lugar al epíclomo mayor, que ya lo hemos visto, y que visto por el otro lado está formado por un repliegue que viene del estómago y por otro repliegue que viene del colon transverso. ¿Sí? Y visto de perfil en el córtex sagital, vemos aquí el repliegue que viene del estómago y el repliegue que viene del intestino grueso, del colon transverso. Y eso, entonces, teóricamente aquí hay una cavidad, pues, ¿no?, entre ambas membranas. Esa cavidad que existe entre ambas membranas viene a representar una progresión de la transcavidad de los epiplones. ¿Sí? Entonces, esta de aquí viene a ser la transcavidad de los epiplones, porque ustedes entran y no la miran, no la encuentran. Tienen que retirar el epiplomo para entrar a esta zona detrás del estómago. ¿Correcto? ¿Y por qué les enseño? Es complicado en la vida, ¿cierto? Pero es importante. En cirugía de abdomen, cuando trabajan a ese nivel, tienen que saber, pues, qué cosa es la transcavidad de los epiplones, cómo llegar a ello. Y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, este epiplomo mayor, visto de la cara anteroposterior, se ve como se ve acá, un delantal que va desde la parte de la curvatura mayor del estómago hacia abajo y desde la parte distal del colon transverso hacia abajo, y se juntan las dos. En algunos están bien fijas, pero en otros
Hay una pequeña hendidura, una pequeña muestra que es una progresión de la transcavidad de los epiplones. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que si entramos a esta transcavidad de los epiplones, vamos a encontrar que existe además un epiplon menor. En esta cavidad de los epiplones vamos a encontrar que existe un epiplon menor que está formado por un ligamento gastrohepático, ¿sí? Gastrohepático y un ligamento hepatoduodenal. Estos dos ligamentos no son más que el epiplon. Lo visto en otra vista, vamos a ver que a través de este ligamento gastrohepático destina pues el pedículo hepático. Y entonces tenemos acá, ¿qué conductos? A ver, ayúdenme a identificar. Por lo menos los grupos que han hecho conmigo nos han hecho repasar esto, ¿sí? Entonces tenemos acá a la arteria hepática, acá tenemos al conducto ciliar y detrás de eso tenemos a la vena porta. Muy bien. Pero aquí en este sitio va a comprenderse este huequito que hay por acá, que se llama el hiato de Winslow. Y teóricamente nosotros, este hiato de Winslow va a ser una entrada para la transcavidad de los epiplones. Pero no podemos abrirlo, porque esto va a pasar por detrás de los vasos. ¿Y qué vaso está al fondo? Está la vena cava inferior. Detrás está la vena cava inferior. Entonces, entrar al hiato de Winslow es bastante delicado, porque hay vasos muy importantes que señalan el camino entre ambos. ¿Sí? Muy bien. Esto es para volver a hablar sobre el mesenterio. Y hemos dicho que el mesenterio es la fijación de todo el aumento a la pared posterior. Y va a dividir esto en dos partes. Esto ya lo hemos hecho. Una raíz que mide alrededor de 15 centímetros de largo y que va en forma oblicua desde el ángulo duodenal hacia el ángulo iliocecal. Ya lo hemos hecho. Este epílogo, miren, sirve para transcurrir los vasos mesentéricos, que son ramas de la mesentérica superior. Entonces, este magma de vasos que se mira como una malla de vasos, van a ir a dar lugar hacia todo el intestino. Y son ramas de los vasos mesentéricos superiores. Esto también hemos visto, hay algunas raíces como el ángulo duodeno y iyunal, ¿sí? El ángulo y la unión iliocecal, que esta es la más importante, la unión iliocecal. Ambos van a dar lugar a la formación de unos espacios relativamente importantes que en cirugía hay que tener en cuenta. El mesocolon transverso, ¿sí? El mesocolon transverso, si nosotros lo vamos a ver aquí en este nivel, vamos a encontrar un mesocolon. El mesocolon va del colon, de la parte posterior, de la parte superior del transverso hacia la zona del páncreas. Y algunos dicen que hay un mesocolon ascendente. Esto generalmente no se ve, pero en algunos hay una pequeña porción del colon ascendente que tienen eso, porque el colon ascendente está tapizado siempre por el epitelio parietal posterior, pero en algunos casos llegan este pequeño rezago que se llama mesocolon ascendente. El que sí, definitivamente, el derecho, el colon descendente, no tiene eso, sí, no tiene ni siquiera variantes. Siempre es tapizado por el epitelio parietal posterior. Y acá tenemos el mesocolon sigmoides, ¿sí? ¿Sí? Mesocolon sigmoides. Entonces el sigmoide sí es móvil, ¿sí? El mesocolon sí es móvil. Y es muy importante tener en cuenta el sigmoide, ¿por qué? Porque en la sierra están acostumbrados a alimentarse de mote, de maíz. Entonces esto genera ¿qué?
gases. Y los gases hacen que las personas tengan con mucha frecuencia un dólico megasigma, o sea, un sigmoide muy grande, muy redundante. Y cuando este sigmoide es muy grande, muy redundante, porque el aire lo extiende mucho, puede entonces el individuo ser sujeto a tener una torsión de esta parte del colon. Y cuando hace una torsión, hace lo que se llama comúnmente como ¿qué se llama? El vórmulo de sigmoides, así se llama, vórmulo de sigmoides. Una patología que en Puno, en Cusco, es bastante frecuente. Y cuántas veces los médicos jóvenes que van allá, que quieren hablar algo de esta patología, van a Puno y tienen todo, cada cierto rato tienen un caso de vórmulo de sigmoides. Y el otro día me han presentado un caso, ¿no es cierto?, de una obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los síntomas de un vórmulo de sigmoides? A ver, el varón que va a sacar las caras por el salón. ¿Cuáles serían los síntomas de un vórmulo de sigmoides? Miren qué pregunta. Déjenlo hablar, yo sé que usted sabe, pero hablar. ¿Cuál sería? ¿Qué dice su sentido común? Entonces, conforme vamos aprendiendo, tenemos que ir sacando utilidad. Si no, ¿de qué sirve estudiar anatomía como tal? Yo no voy a ser anatomista, yo voy a ser médico. Por tanto, tengo que preocuparme para qué me sirven los conocimientos que estoy aprendiendo. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de un vórmulo de sigmoides? ¿Verdad? Vamos. Bombayash. ¿Cuál sería? Silencio. A ver, ¿quién hizo el seminario de vórmulo o de obstrucción intestinal? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo el seminario de obstrucción intestinal? A ver, que está al final es una carga de sus compañeros. ¿Cuáles serían los síntomas que presentaría un vórmulo de sigmoides? En cuanto a los síntomas, lo primero que cuando un paciente lo típico es el dolor abdominal y ¿De qué también tipo? la sudoración. ¿De qué tipo el dolor? Hay varios tipos de dolor, ¿no? ¿Nunca les ha dado un cólico? ¿Nunca les ha dado un cólico? El cólico que tuerce, que te dobla y se pasa. Después otra vez viene, ¿sí? Entonces un cólico es un dolor intermitente. Cada que el intestino comienza a retar y avanzar, aumenta el dolor. Y ese dolor hace que transpires de dolor, ¿no? ¿Sí? Pero a la vez se produce, por el gas se produce ¿qué? Distensión abdominal. Y si el intestino no lleva la progresión del contenido, ¿qué va a pasar? Náuseas. Náuseas y vómitos. Estamos deduciendo simplemente lo que estamos aprendiendo. Y solamente hay que deducir. Medicina es deductiva. Toda la fisiopatología pasa o la podemos encontrar de lo que interpretamos de lo que va a pasar. ¿Ya? Dime yo. Mesocolos sigmoides, pues es la parte que sostiene al sigmoides, pero como hemos dicho puede distenderse y en algún momento puede producirse una obstrucción porque el intestino recta, ¿no?, por estas ondas peristálticas que son secuenciales, recta, y eso puede llevar a que de repente se pueda torcer y se puede quedar ahí y puede producirse necrosis del sigmoides. Y cuando entramos, se obstruye el meso por el meso. ¿Quién viene? ¿Quién viene por el meso, señorita? ¿Quién viene por el meso? Los vasos, ¿no? Y cuando se tuerce, se pueden obstruir los vasos y producen necrosis de toda esta zona.
Y si se produce necrosis, vamos a tener que retirar. ¿Sí? Porque eso produce un cuadro tóxico. Y el intestino muerto se convierte en un cuadro séptico. Porque el colon es altamente tóxico por la cantidad de gérmenes. Muy bien. Ahora hablaremos algo de la transcavidad de los epiplones y entonces veremos que existe un peritoneo basal o posterior, ¿sí? Que es este mismo de acá, peritoneo posterior, y que en una vista sanital vemos que este es el peritoneo parietal posterior, ¿cierto? Entonces, en esta vista vemos que la transcavidad está, este es el epiplón mayor, entonces está detrás del estómago y delante del meso del colon. Este es el epiplón menor, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí van a formarse varios límites. Un límite anterior que está dado por el epiplón menor, el estómago, la primera porción del duodeno y el epiplón mayor. Entonces tenemos un límite anterior. Todo esto de aquí viene a ser el límite anterior, ¿correcto? Y tenemos un límite posterior que está dado por el diafragma, es esta parte de acá abajo, diafragma, porque esta es la parte anterior, entonces el diafragma, por el riñón, que es la parte que se mira acá, ¿sí? Por el duodeno, que es la parte que está acá abajo, y por el epiplón mayor. Entonces es una base que tiene una cara anterior y una cara posterior. Y en el llato de Winslow vamos a ver que existe una cara anterior que está dada fundamentalmente por el epiplón menor y el pedículo hepático, que es este. Va a haber una cara posterior que está dada por la vena cava inferior y el duodeno, la entrada al llato de Winslow. Entonces esto me va a dar varios recesos. Un receso superior que está dado fundamentalmente por el costado del lóbulo caudal o hepático, ¿sí? Un receso superior y un receso inferior identificado por la relación gastro-epiplón mayor, ¿sí? Esta parte baja, y los ligamentos gastropancreático derecho e izquierdo. Entonces va a haber también lo que se llama un receso esplénico, que está más hacia el lado del riñón, receso esplénico. Y va a haber unos límites anterior, peritoneo parietal, posterior, peritoneo abdominal posterior, superior el diafragma, inferior el sacro, todo esto de acá, y todos los límites del retroperitoneo, ¿sí? El retroperitoneo tiene anterior el peritoneo parietal, está pegado a la pared, ¿cierto? A la pared posterior. Después tenemos un límite posterior, la pared abdominal posterior, el diafragma hacia arriba, inferior el sacro y las crestas ilíacas que están señaladas acá, y laterales los músculos cuadrados lumbares que se encuentran hacia ambos lados para identificar a la pared posterior. Y entonces acá tenemos al retroperitoneo dibujado, y algunos a este retroperitoneo lo mandan hasta la zona del sacro, ¿sí? Porque acá está este peritoneo del fondo de saco, en este caso vesical, ¿no? Vesico-rectal, esto es el hombro, ¿sí? Esto es un poco de fondo de saco vesico-rectal en el hombro, ¿sí? Muy bien. Si nosotros queremos ver qué órganos hay en esta zona, vamos a obtener las glándulas suprarrenales, los riñones, ¿sí? Los uréteres, en ambos lados, y algunos vasculares importantes, por ejemplo la aorta,
esta de acá, la rosa, y la vena cava inferior que se junta las dos venas ilíacas que van a dar el tronco de la vena lumbar o vena cava inferior, ¿no? Entonces, como ven, el recto peritoneal es muy noble por los tejidos de alta implicancia que contiene, ¿sí? Una lesión en este lado va a depender la vida de la persona rápidamente, pues si se compromete la aorta o si se compromete la vena cava inferior, rápidamente va a tener una implicancia seria. O si se interviene, sobre todo cuando uno hace cirugía de riñón, tiene que entrar al recto peritoneo, puede lesionar. Pero al costado de estos vasos importantes, tanto de la vena como de la aorta, discurren los linfáticos, las cadenas linfáticas. Y las cadenas linfáticas nosotros las tenemos que disecar cuando hacemos cirugía oncológica para barrer los ganglios. Y de hecho, una cirugía para una cirugía radical, en la que tenemos que hacer linfoadenectomía, tenemos que liberar algunos de los vasos de la aorta. Son los vasos linfáticos aórticos. Ahí tenemos que sacar los ganglios linfáticos aórticos. Porque si esos ganglios linfáticos aórticos están tomados, significa que ya no vamos a poder tomar o hacer un tratamiento adecuado del cáncer, sobre todo del cáncer que viene de la parte baja, porque va a drenar siempre los linfáticos hacia arriba. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque supongo que eso me va a dejar muchas dudas que tenemos que responder. ¿Preguntas? Doctor, Sí. ¿Cómo se llama la extirpación de los ganglios linfáticos? Usted dijo su nombre técnico. Linfadenectomía, pero va a depender de qué parte. Porque, por ejemplo, los ganglios linfáticos, en mi caso, soy ginecólogo, van a discurrir del útero a través de los parametrios hacia los ganglios inguinales. Y los ganglios inguinales van por los vasos inguinales, van por las arterias ilíacas, ¿sí? Primero por la hipogástrica, que es la arteria ilíaca interna, después se van a la arteria ilíaca común y después van hasta los ganglios aórticos. Y entonces vamos a tener que hasta esa zona disecar y sacar algunos ganglios linfáticos. Una vez hicimos aquí una cirugía hace ya cuántos años, unos 15 años más o menos. Hice una cirugía radical, pero en ese tiempo el hospital no estaba preparado para hacer una cirugía radical. Me demoré 6 horas porque no tenía ni el material, ni había el maldito electro que ahora hay. ¿Sí? Ahora hay electrocautérico, el electrocautérico se avanza muchísimo más rápido, pero hay que tener mucho cuidado porque puede usted quemar y producir una fístula más que menos. Bueno, pero nos demoramos 6 horas porque todo lo que teníamos que hacer, usamos, cortamos y anudamos. Por eso nos demoramos 6 horas. Ahora ese procedimiento se hace un poco más rápido, lo hacen con el electrocautérico. Se cauteriza el vaso, pero ahí había que poner punto y amarrar, vaso por vaso. No lo amarramos. Pero sacamos 18 ganglios, que es más o menos el común que se obtiene desde los parametrios hacia las zonas altas hasta el ganglio que está anterior de la bifurcación de la aorta. ¿Sí? Doctor, ¿las linfadectomías se pueden realizar por vía laparoscópica? Sí. ¿O necesariamente necesitas variando? Ahora se hace cirugía radical laparoscópica. Eso ha progresado. Antes hablar a los oncólogos de cirugía laparoscópica o de cirugía laparoscópica para hacer un tumor de ovario era un crimen, porque el contenido, sobre todo de un cáncer de esfínter epitelial, o sea, un corio, es un
cisto adenocarcinoma de ovario. El cisto adenocarcinoma de ovario tiene contenido líquido, pero ese contenido líquido es altamente contaminante, por eso usted tiene que sacar la visera completa. Si se desparrama en la cavidad, siembra. Lo mismo es el cistoadenoma mucinoso, es otro tumor especial que es como una baba que se pega y todo lo que se queda en la cavidad se pega tanto que adhiere a todas las vísceras y puede producir obstrucción intestinal. Por eso es que esos tumores hay que sacarlos íntegros. Entonces ahí es donde la cirugía laparoscópica tiene problemas, porque ustedes para la cirugía laparoscópica ustedes agarran, abren el tumor, aspiran todo el contenido y después sacan la tela, la cápsula. Pues tiene que tener suficiente cuidado para que esto no se derrame en la cavidad, porque va a sembrar un cáncer en la cavidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, ¿cuál es su posición? Porque ahora en la actualidad se está viendo, es una polémica, ¿no?, de las biopsias. Y la biopsia consiste en extirpar, o incluso sacar una muestra de un quiste. Y ese quiste es una cápsula y dentro de la cápsula hay líquido, ¿no? Y ese líquido puede ser biocontaminante. ¿Cuál es su posición? No se hace biopsia de un quiste. Lo saca. Porque se puede revelar. Se hace biopsia de un tumor sólido, pero no un quiste. El quiste o lo saca o no lo saca. Y entonces para eso lo estudian. Ahora tenemos la ecografía, que es un arma muy importante, que nos permite mirar caracteres benignos de un quiste o caracteres malignos de un quiste. Esto lo van a hacer cuando hagan ya ginecología. Entonces, cuando hay caracteres benignos, puede operar el cirujano ginecólogo general. Pero cuando hay características de malignidad, lo manda al oncólogo, no va a hacer bola. Usted, cuando entra a operar un tumor quístico de ovario o un cáncer de ovario, usted tiene que hacer un estadiaje de ovario. ¿Qué cosa es un estadiaje? Ver hasta dónde avanzó la enfermedad. Entonces, usted no puede sacar un tumor a medias, porque el tiempo de vida postoperatorio, porque va a aparecer un cáncer diseminado. Cuando una persona se le estirpa un cáncer a medias, ¿qué pasa cuando una persona es operada? Se estimula la cicatrización, se estimula el crecimiento, ¿sí? Para reparar el daño causado por la cirugía. Pero si usted ha hecho una cirugía a medias y ha quedado el cáncer residual, ese cáncer residual crece a una velocidad increíble. Por eso el tiempo de vida de una persona que es operada a medias se reduce excesivamente. ¿Quería preguntar por ahí? ¿Sí? Doctor, solo para aclarar, ¿el válvulo de sigmoides también provoca estreñimiento en el paciente? No, ¿No provoca estreñimiento? no es tanto. Lo que da son cólicos de gases con mucha frecuencia. ¿Sí? Ahora, el estreñimiento no depende del púrpuro, depende de la comida, qué tipo de comida ingiere, del comportamiento del intestino regular. Hay personas que no tienen pólvulo, pero sin embargo son estreñidas. Hacen 1 o 2 veces por semana. Personas que requieren un tipo de alimentación especial y un manejo especial. No tiene que ver nada con el pólvulo. El pólvulo simplemente se produce por la altura, porque el tipo de comida que comen es carbohidratos que se fermentan y producen gases. Y entonces distienden más y hacen lo que se llama un dólico mega sigma. Este médico dólico mega sigma tiene más posibilidades de torcerse y obstruir el peso. Y por eso y da un cuadro que es característico, una barriga inmensa, distendida intensamente, llena de gas. Ahí es donde ustedes en la semiología ponen su manito, tocan y sale como un tímpano, suena como un tambor, suena, ¿sí? ¿Sí? Igualito. Por eso es el síntoma de una percusión, que es uno de los elementos de las herramientas semiológicas que tenemos. 4 herramientas semiológicas: primero mirar, ¿no? Palpar, percutir y ocultar. Las herramientas que tenemos para hacer esto. Ya lo estudiarán. Me paro confundiendo con ustedes porque siempre pienso que estoy en el 6º año de medicina. Porque
siempre, como siempre he enseñado sexto año, y siempre he recibido a los alumnos de quinto, yo me confundo. Ahora estudiar anatomía el primer año, a veces hago un cisma de realidades. Muy bien, ¿alguna pregunta más? El hecho de que la clase termine hoy día no significa que yo no esté al acceso de ustedes. Siempre voy a estar a su